Muy bien, comenzamos a grabar. Estamos grabando el segundo video de este bloque de videos con que arrancamos el curso de turbomáquinas hidráulicas. ¿Listo? Siguiendo la orientación de la cooperación italiana en la persona del profesor doctor en ingeniería Giovanni Zucchi. El que les habla, Guillermo Quevedo, a su servicio. Entonces, comenzamos el segundo video de este bloque, ¿no? Muy bien, compartimos pantalla, ¿listo? Compartimos pantalla. A ver, listo. Muy bien. Mm, mm, Disculpen, estamos ahí. Listo, compañeros, ¿sí? Me parece adecuado. Muy bien, compañeros. Entonces comenzamos. Turbomáquinas hidráulicas, ¿no? Listo. Muy bien. Estábamos en el ítem 1.5, 1.6. Muy bien. Visión espacial de turbomáquinas hidráulicas. Listo. Visión espacial de turbomáquinas hidráulicas. Ya. Podría haber comenzado con este dibujo. Este dibujo es un dibujo en sección. Claramente, el tremendo poder que el método del dibujo en perspectiva y en secciones da a la ingeniería para ver en las partes interiores de una realidad física. ¿Listo? Más poderoso que una visión común de cercanía con la máquina. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo una turbobomba y la vamos a explicar. Pero claramente tu ojo debe estarse entrenando o estar entrenado para que vea un tubo de sección o qué pasa, ya explicamos. Acá, este impulsor es esta parte de acá. ¿Listo? Y entonces aquí ya vemos la carcasa, la entrada, y esto es complementos de la bomba, ya explicamos. Está bien escogido esta vista para comenzar a tener una visión espacial, a garantizar, transmitirles, ayudarles a que tengan una visión espacial de las turbinas. ¿Listo? Pero la idea es que tengan una visión espacial de las turbinas relacionada junto con el principio de funcionamiento y el fenómeno físico que ocurre. Entonces, habíamos dicho que las turbinas hacen el intercambio energético por campo de velocidades, por cambio de la velocidad del flujo. El cambio de la velocidad es un cambio de dirección, así no sea de magnitud, es un cambio de velocidad, es una aceleración relacionada con la aceleración y por lo tanto en la inversión de la ley de Newton produce la fuerza y si esa superficie que cambia la dirección se está moviendo, producirá el trabajo, la energía intercambiada. Entonces, ese principio debemos ya verlo en el hecho real geométrico, donde aquí ocurre el cambio de dirección de la velocidad que permite el principio de intercambio energético. Está bien entonces esta vista para que dentro de unos instantes la expliquemos. Pasaremos a esta vista y la tenemos como dibujo en sólido. Con sección, con cortes, para que puedas ver de nuevo el rotor impulsor, dónde están los álabes que realizan, voy a repetir esos términos, se realiza el intercambio energético en la carcasa, con la voluta, la tubería de entrada y todo lo referente a una
de nuevo, un dibujo en sólido de bomba. Sí, es pertinente que esté eso ahí, en la segunda vista. Y no haber trabajado con esta cuarta, haber trabajado con esta... ¿Dónde está? No haber trabajado, todas las vamos a estudiar. Permítanme, he tenido un error de ubicación, todas estas las vamos a tratar con esta, compañero, con esta. Diríamos que aquí está el rotor, estas dos líneas paralelas, un sólido, y ahí están los álabes, es una sección. Y claramente, si entra con una dirección, sale con otra dirección. Entonces, el fluido dentro de estos álabes, conduciéndose, ¿no? Canalizado por estas paredes, que son las secciones del álabe, pues que hacen el cambio y si además, entonces está cambiando la dirección del fluido, se produce una fuerza, y además el que está cambiando la dirección del fluido es un sólido, es una fuerza sobre en un punto de aplicación que tiene una distancia, llevará el trabajo. Sí, claro, acá están los álabes en una configuración, una seguida al otro, un camino, listo, y un movimiento de traslación de ese impulsor lineal, digamos, en movimiento traslatorio. Así no es. Pero ahí habría una explicación de todo, el impulsor, el rotor, los álabes, el fluido ahí, que canalizados cambian de dirección de la velocidad, se produce la fuerza, y como los álabes están moviendo, todo este conjunto de álabes en el impulsor se está moviendo, se produce la distancia de punto de aplicación y así el trabajo. Muy interesante, pues ahí vemos una geometría, álabes, una canalización entre álabes del fluido que produce el cambio de dirección. Esa canalización es moviéndose la distancia para producir el trabajo. Bien interesante. Pero esta es un, unas, eh, una visualización de partida del principio de intercambio energético por campo con álabes, claramente los álabes en movimiento traslatorio, y en realidad ese es un movimiento rotacional. Entonces ahora sí, de imaginar esta realidad física, de concebir esta realidad física, pasemos a concebirla como es en la visualización geométrica de las turbomáquinas. Regresamos hasta acá, regresamos hasta acá, regresamos hasta acá. ¿Listo? Eh, Regresamos un momento. Estamos ahí. No. Para comenzar, regresamos ahí. ¿Listo? Al comienzo del ítem que nos aborda en este video. Por un instante, un parpadear. Ha sido un parpadeo y estamos aquí. Compartimos pantalla. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Visión espacial de las turbomáquinas hidráulicas. ¿Listo? Ajá. Para que puedan ver, como si tocarla cerebral físicamente, ¿no? Es un tubo, acá está el nivel del agua, un tubo de succión. Como veremos estudiando las bombas, se crea una presión negativa a la del nivel, ya veremos, y hay un tubo de succión. Llega un codo que viene hacia adelante y se inserta, listo, y entra horizontalmente dirigidos hacia nosotros el fluido. Y de ahí
se abre radialmente hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado. Entonces, mira, sube, viene y de ahí se abre hacia todos los costados. ¿Listo? Se abre. Sube, viene hacia adelante en un codo y entra en un tubo que se empaca con este, se contacta con este, entra al impulsor y se abre. Entra en una dirección y que es una canalización, esos álabes que tenían un perfil, ¿no? De pescadito, acá se ven con un perfil como una línea nada más, pero ahí están los álabes, listo, delicados, con un perfil, y sí, una secuencia de álabes, listo, una secuencia de álabes. Puede ser que esta realidad física que se ve geométricamente aquí sea una especie de, sí, es redonda, disco, pero con un grosor, dos platos, listo, y en medio esas platinas, eh, estos sólidos con visión, con un perfil, ¿no? Y con una curvatura y hacen una canalización que entran con una velocidad y sale el fluido con otra. Hay el cambio de velocidad del fluido, la fuerza de interacción fluido-sólido y el intercambio energético. Muy bien, entonces, profesor, y de ahí sale, listo, y va saliendo y acumulándose, mira, esta forma de caracol, la voluta, como va acumulando y entonces es diferente el caudal que va apareciendo, entonces ahí la voluta es un sólido, un elemento que recepciona el caudal que sale del impulsor y finalmente lo bota con mucha más energía por un conducto, por una tubería de salida. Listo, esta es una visión de corte perpendicular al eje de la turbomáquina, listo, donde vemos, ¿no?, el rotor en movimiento rotacional y tiene la forma, ¿no?, circular, un plato que puede tener, ¿no?, una pared, adelante y atrás. Veremos. Aquí está el impulsor. Ya no vemos el conducto de entrada, vemos simplemente después del codo que sube y viene hacia adelante, el conducto de ingreso, ingresa aquí, por favor vean, está el cursor negro indicando, este es el impulsor que visto desde este lado hacia acá y el graficado, miren acá en el dibujo graficado, se ve, ¿no?, vista de sección cortando perpendicularmente al eje. Aquí estamos en un corte, en un plano que contiene, ¿no?, la línea central del eje. ¿Listo? Muy bien. Acá está el impulsor. Y esta lineecita de aquí, esta es la que me denota el álave. ¿Listo? Hay un álave, dos álabes, tres álabes, una zona vacía. ¿Listo? Bueno, aquí está desde un costado el impulsor. Profesor, desde aquí hasta aquí forma un círculo, ¿no? Una circunferencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya, el impulso. Profesor, cuando el agua viene, ¿listo? ¿Qué es? El eje que coge al impulsor, claro, hay un eje que coge al impulsor. Por ejemplo, en las bombas el eje va a mover el impulsor porque nosotros vamos a cambiar la dirección, vamos a dar con un eje que viene de un motor eléctrico. Entonces esta parte es la parte complementaria de la bomba, que no la estudiamos en turbomáquinas, la estudiamos en máquinas eléctricas para la turbobomba, ¿no? Listo, el motor eléctrico que da movimiento y potencia y torque al eje, entonces el eje le transmite el torque, la velocidad angular, la potencia al álave y el álave
al impulsor y con los álabes le entregamos esa energía al fluido por utilizando un cambio de velocidad del fluido en los canales que forman los álabes. Listo. Al salir el fluido del impulsor, al salir el fluido del impulsor, sigue, aquí están, se ven las volutas, ¿no? La voluta que va a recepcionar los fluidos que van saliendo por toda la periferia. Listo. Pero profesor, aquí puede regresar agua y puede haber un momento que aparte de que el agua que sale se junta en la voluta y sale por la tubería de salida, hay en esta zona una especie de agua que queda muerta y se va a estar batiendo, porque va a haber agua que vaya a la voluta y salga, ¿no? Pero hay un agua que quedó aquí, un agua muerta, pero sí que tiene un efecto de batido porque el impulsor está rotando, ¿cierto? Vas a ver que va a llevarte a una pérdida cuantificada. Esta es la zona donde se produce un agua muerta batida. Acá también. ¿Listo? Oh, sí, sí, sí. Aquí ya viene todo lo que tiene que ver con empaquetaduras, porque correctamente, no tiene que haber escape el agua ¿no? hacia el exterior de la bomba, ¿cierto? Y el agua que esté por este costado, también agua muerta para ser batida, no debe escapar al resto de la bomba. Profesor, profesor, este es un dibujo con sombreado del sol, de la parte sólida, ¿no? Listo, pero sí, es muy bueno para que veas el conducto de entrada después del codo y el impulsor que es, ¿no? Tiene una, eh, una capa sólida y una capa sólida hueca y dividida con álabes, unos cuantos álabes que hacen que interiormente haya una canalización. Perfecto, profesor. Si yo cogiera el impulsor, si yo lo cogiera el impulsor, ¿no? Listo, aquí vería si es con una capa acá sólida y una capa acá sólida. Ah, por acá, hueco, acá hay una entrada, aquí no, aquí va el eje que va a estar acoplado a un eje, le va a permitir girar, listo, por aquí entra el agua y se reparte hacia todos los lados y por las canalizaciones que forman los álabes que están entre las dos capas del impulsor, le estoy llamando capa a esta y a esta. Habría un nombre, no tiene un nombre especial, podría haber encontrado un nombre más adecuado. Listo. Si yo quiero ver, veo. Usted también. Si usted quiere ver y tiene destreza de dibujo, ¿no? En perspectivas y en visualización de cortes en sólido, ¿no? Perfectamente. Ah, necesitaba de todas maneras la ayuda de un sólido, ¿no? Ahora, aquí está el conducto de entrada. No te dije, el eje está acoplado y le va a transmitir la velocidad angular y el torque, la potencia al impulsor. ¿Ve? Una de los álabes que está entre las dos capas del impulsor. ¿Listo? Aquí está abierto y el agua entra, ¿no? Entra en la dirección, se le llama axial, en la dirección del eje. ¿Listo? Pero de ahí se abre y toma velocidad radial. En este toma una pura velocidad radial hacia todos los lados. Y en las canalizaciones que hay entre álave y álave. Listo. Aquí está el rodete y el impulsor. Ah, aquí ya se ven las empaquetaduras para que el agua que va para ese costado, no a una zona no vacía, una zona muerta de agua batida, no se escape las empaquetaduras, que es otro aspecto a estudiar, no fluido dinámico de las turbomáquinas, los asuntos de las empaquetaduras. Muy bien. Mm, muy bien. Profe, voluta, pero aquí habla de difusor. Ya veremos qué es el difusor, que no lo había mencionado, ni lo había hecho que sea visto en la lámina anterior. Ahí veía voluta, impulsor, conducto de entrada, conducto de salida.
aquí me ponen, ¿no?, que hay un elemento que se llama difusor. Lo veremos. Es secundario, lo veremos mejor. Conducto de entrada, entra axial y se abre radial, ¿no?, en la dirección del radio del impulsor, se va por las canalizaciones, aparte que esto está girando. ¿Listo? Y ahí vemos la voluta, el eje. Ahí vemos una turbobomba, una bomba centrífuga, por darle un nombre muy común de esas bombas, ¿no? ¿Listo? Bestial. Oh, ahí hemos dibujado solo una vista frontal, listo, perpendicular al eje axial, listo, donde se ve, aquí entra y de ahí se abre radialmente y solo hemos dibujado un álave. No, hay otro y otro y otro y otro. Claro, he tomado esta figura de un capítulo adelantado del libro de Matáis, donde estoy estudiando el cambio del caudal de diseño. ¿Listo? Aquí es que entra un caudal, aquí entra mucho más caudal y por eso la componente, ya después vamos a ver, la componente de la velocidad absoluta que tiene que ver con la cuantificación del caudal, crece. ¿Listo? Y aquí es cuando disminuye el caudal, disminuye la velocidad normal de la velocidad absoluta. Eso todavía no está en el tema, lo veremos bonito. Pero estoy aprovechando una figura de adelante, ya de consideraciones, funcionamiento fuera de condiciones de diseño, mucho más allá de haber estudiado ya el diseño de bombas, listo. Pero esta figura me sirve para que veas la sección y un álave. Ese álave aquí se ve solo acá, listo. Este borde del álave, ese sería este, listo. Acá hay sería un plato adelante, un plato atrás. Acá hay la misma sección del álave en tres situaciones, con caudal nominal, con caudal menor que el nominal, con caudal mayor que el nominal. Es otra cosa. Me interesa. Entonces, quieren que arregle, corto el dibujo y solo dejo una, ¿no? ¿Entiendes? Para que no te confundas que ahí hay tres impulsores. Es el mismo, en situaciones de funcionamiento diferentes. Pero tenía la intencionalidad de que veas solo un álave, y después hay más. Listo. Y entre dos álaves hay un conducto, que es el que cambia la velocidad. Este es un triángulo de velocidades, absoluta, relativa de arrastre, que ya vamos a estudiar y tiene que ver con tus prerequisitos de fluidos y que es vital para el problema del cambio de velocidades, porque cambio de velocidades siempre hay. El fluido visto desde el exterior, el fluido visto del rotor, el movimiento del rotor. Entonces no te puedes escapar a que el fluido, según el eje de referencia en el absoluto referencial desde el rotor, y es muy importante porque el movimiento del fluido en el rotor es simplemente por la canalización. Ya veremos, ya veremos. Una pista de motivación. ¿Listo? Interesante, estoy en la visualización física y esto quiere ser, pero este sí me acaba de completar mucho más la visualización física. No era como este o como este, un impulsor con un diámetro de entrada, ¿no? De aquí a acá forma el círculo, ¿listo? Y aquí la salida, aquí veo, este es el impulsor. Acá está el eje, ya no lo pongo el motor que va acompañado acá, ¿no? El eje entra después del codo y entra axial, el fluido, y se abre radialmente. Esta es una sección. He cortado ¿no?, al círculo en una sección. Toda esto es un plato en la espalda. Este es un plato agujereado en el frontis. Listo. Por aquí entra por aquí entra
y se abre a todos los costados. ¿Listo? Y en entre estos dos platos, mira, mira el cursor, y entre estos dos platos, listo, ¿no? Circular, un círculo, entonces ahí hay algunos álabes. ¿Listo? Y aquí se ve el álabe desarrollado. ¿El álabe cómo es? Profesor, los álabes son eh, comienzan, no pueden tener su curvita. Tú has visto. El álabe no es algo recto. Tú podías poner un álabe, otro álabe, así como extensión, partes del radio, ¿no? El álabe tiene una curvita. El otro álabe tendrá una curvita y acá habrá una canalización. ¿Dónde se ve eso? Ah, eso se ve acá. Un álabe con curvita, un álabe con otra curvita. Se ve perfectamente bien. Muy bien. Oye, date cuenta que aquí entra axial y se abre radial para todos los costados, para arriba, para abajo, para los costados. ¿Listo? En las canalizaciones que forman los álabes. ¿Cuántos álabes hay en un impulsor? Eso es una parte de lo que vas a diseñar. Oye, ese es otro tipo de impulsor que entra, se hace radial, pero todavía una parte de movimiento del fluido por la canalización dentro de los álabes es axial, o sea, sigue la dirección del eje. Axial sigue la dirección del eje. Fluido radial, listo, va axial y de ahí se va para arriba, para abajo, para el costado, siguiendo el radio de ese plato, no, de una capa y dos capas, no es plato, no sería que es un interesante, ¿no? Shh, un círculo con hueco, ahí los álabes. ¿Ya lo viste? Eh, amigo, listo, ya está. Compañero. Requisitos de dibujo, esfuerzo. Vamos, hijo. Está calculado para que de verdad te sea posible con lo requerido mínimo, ¿no? Listo, este es otro impulsor. Pero en este impulsor, dentro del impulsor del fluido, no solo tiene movimiento radial y mantiene un movimiento axial. Y en este, oye, profe, estos son solamente, así como en las películas de los barcos, la hélice de los barcos, dos o tres hélices que giran, listo, pueden tener, no pueden ser unas hélices no necesariamente, ¿no? Planitas, sino con inclinaditas, ¿no? ¿Cierto? Listo, las hélices, porque esta es una bomba de hélice. Solamente mientras viaja de la entrada a la salida del impulsor, sigue solo manteniendo movimiento, sí, axial, ya no radial, pero sí tangencial. ¿Por qué? Porque entra y como están girando, los álabes lo hacen que entre y haga, o sea, un movimiento helicoidal hacia adelante. Profesor, aquí entran, se agarra un movimiento radial y tangencial. Listo. Entra, va hacia afuera, va ¿no? Entra por acá, entra, va por acá, entra, y de ahí se va por el radio. Aparte, los álabes, ese canal de álabes, hacen que tenga un movimiento tangente, rotacional, así como la tangente de la rotación del impulsor o rotor. Listo. Entonces acá el movimiento sería del fluido dentro del impulsor, ya solo sería radial y no axial y tangencial. O sea, va creciendo en el radio, pero también va haciendo un giro porque los álabes lo empujan. Aquí radial, axial y también tangencial. Y aquí ya no radial, axial y también tangencial. Listo. Acá tenemos un tipo extremo de impulsor que se llama impulsor de... Mira, después vamos a aprender qué es el QE, QS, NSN, NE, NS y NQ y los valores que nos van a hacer la identificación matematizante por análisis y semejanza de los tipos, formas para los diseños de los impulsores. En este caso utiliza el símbolo NQ como el grupo adimensional que identifica la familia de turbobombas. Deja eso ahí, lo veremos después.
Deja eso ahí, lo veremos después. Muy bien, pero sí me sirve para ver un impulsor solo radial, un impulsor radial axial. Los dos, además, hacen que el fluido dentro del impulsor tenga una componente, siempre hay una componente tangencial. Listo. Aquí no hay, en el fluido dentro del impulsor no tiene una componente, sí tiene componente, un movimiento, una componente de velocidad radial y una axial. Aquí solo una componente tangencial y axial. Aquí solo la velocidad de los fluidos dentro del impulsor son radial y tangencial, no axial. Tres impulsores con una capa adelante, una capa pero con un hueco de entrada, donde después se va a abrir, aquí se abre, pero no solo se abre, todavía se va para adelante, listo, y aquí solo para adelante no hay movimiento radial. Qué interesante. Suavizo esta visualización. El que no quiere ver, no ve, no lo que vemos con la visualización de perspectiva y dibujo de ingeniería, ¿no? ¿Cierto? Pero muy bien. Listo. Aquí hacemos tres impulsores. Regresemos anterior para unos comentarios. Regresemos al anterior para algunos comentarios. Calculando que estoy haciendo un uso adecuado del tiempo, ¿no? O sea, haciéndolo, procurando darte el pleno lo que necesitas, sin abusar y perder en el tiempo de uso del video. Seguimos, ¿listo? Seguimos. Muy bien, ajá. Entonces veíamos esto, compañero. Mira, entra, acá tiene que haber un empaquetamiento. No, sí hay, no hay empaquetamiento pleno. ¿Por qué? Porque aquí tampoco. Entonces, profesor, el fluido acá gana energía, tiene más presión a la salida, porque los álabes, con el fenómeno de cambio de dirección del fluido, fuerza sobre un punto de aplicación en movimiento, se transmite una energía, el fluido sale con más presión. Y claro, acá el fluido tiene menos presión y entonces hay una tendencia en esta zona de regresar y hay un regreso de fluido. Aparte que hay una zona muerta de batido, también acá es un canal de regreso y llega y entonces hay un pequeño caudal recirculante que tiene que ver con los rendimientos. O sea, hay un poquito de caudal que le damos energía y se va a perder, porque viene aquí de haber ganado energía y entra a una zona a presión menor, donde entonces todo lo ganado en términos va de pérdida disipada, ¿no? Mm, esta zona de aquí, donde el fluido puede venir hacia adelante y regresar y constituirse un poquito. Claro, mucho fluido va, agarra la voluta y se retira, ¿no? Con alta energía. Y entonces hay un caudal útil, un caudal de recirculación, un caudal de impulsor. Ya lo veremos. Profe, hay un fluido que entra por aquí, ¿cierto? Y aquí se queda muerto. Sí, aquí sí es muerto, más que aquí. Acá es sitio de recirculación, profe. Entonces, por aquí, adelante, por aquí era un lugar de recirculación. Sí, es más un lugar de recirculación que de batido, ¿no? Pensé que, ¿no? Acá sí es fluido que se va por acá y no se va por las volutas sutilmente, es un caudal muerto de batido. Por aquí, corrijo. Yo te decía que aquí hay un caudal de batido. Sí. Todavía no quería complicar, debí de repente hacerte ver que no, aquí se produce un caudal de recirculación. Me corrijo, no lo había dicho, ya lo dije, me arrepiento.
Sí, no puedo. Tendría que anular y decir, de frente comentar una palabrita, probablemente en una edición de videos. Bueno, aquí también hay un caudal de recirculación. Juntando, estamos en el mismo video todavía, quedó perfectamente claro. Listo, el caudal de recirculación por esta zona. Aquí sí un caudal de batido. Oye, ¿se puede escapar por aquí el fluido? No, aquí sí hay una perfecta empaquetadura. Todo un asunto de ingeniería. Che, y de eje, acá está bien empalmado para que si es una bomba, el eje que trae velocidad angular, momento, potencia, le entregue la potencia al impulsor y el impulsor al fluido. ¡Oh, oh, oh, oh! Profesor, oiga, profesor, eh, quiero que dé cuenta un detalle. Este impulsor, listo, eh, esta pared es un plano. En cambio, esta pared no es plano, no es un plano, ¿no? Es una taza, ¿no? O sea, tienen así, ¿no? ¿Cierto, Esta pared no forma un plano. Entonces, con cuidado. Acá el álave va creciendo, listo, y va profundizándose. Acá solo va creciendo. Aparte, este álave no son planchitas dentro de las dos placas. O sea, esta placa y esta placa con su hueco. Mira acá, no el dibujo, listo. Y a veces mis manos, un apoyo, listo. Entonces, acá los álabes no son plaquitas ahí, sino son perfiles y curvitas. Entonces, se curva, pero va creciendo radialmente, pero es plano. En cambio, las de aquí se curvan y no van creciendo, pero no en un plano, sino van profundizándose. ¿Ves la configuración sólida geométrica de este impulsor? ¿Ya? ¿Y ves las hélices? Ya, ya. Aquí se ve bien. ¿Listo? Se ve bien. Sí, ahí va a haber una clasificación de impulsores lentos, normales y rápidos según el valor del NS o del NQ, que lo llamaban desde otra referencia internacional simbólica de nomenclaturas, el coeficiente adimensional de las bombas. NQ, NS, usando esta nomenclatura. Listo. Muy bien. Ya después veremos que estudiaremos el NS y veremos NS menos de 80, entre 80 y 150, las características de la relación de los diámetros, va a ser muy importante. Mira, esta relación, profesor, este es un punto de lo que vamos a llamar después la superficie media. De aquí hacia acá se va la mitad del fluido y de aquí hacia abajo se va la otra mitad del fluido. Cuidado ese término de abajo. Profesor, este es el dibujo de la sección y si seccionábamos, dibujábamos lo de arriba y lo de abajo. Pues ingeniería, compañero, la parte de arriba y la parte de abajo. Sino que el ingeniero, si hay simetría de aquí arriba y de aquí abajo, termina solo dibujando una parte, la de arriba. Ya sabes que todo es la sección de esta parte. He cortado, entonces pero está abajo y es en un círculo. ¿Listo? Ahora, el ala B hace en el círculo, no va derechito, no va radialmente, no, va creciendo radialmente, pero echándose, ¿cierto? En el círculo tú has visto, vista desde acá, frontal, los álabes son inclinaditos, entonces se va echando, sino que si yo pongo un plano, ese álave se proyecta en el plano acá, se proyecta en el plano. Entonces, mira, en un plano que contiene al eje, el álave, que es curvo, se ve aquí, dibujado en su barrido en el plano. Si yo pongo un plano que corte al eje, listo, solo dibujo
una parte superior, una parte de la sección del impulsor o rotor. Aquí vemos que el fluido solo entraba axialmente y de ahí se va radialmente. Aquí sí se va radial y axialmente. Acá también se va radial y axialmente. Tú me podrías decir que en esta zona se va radial y axialmente. Sí, aquí le hemos dibujado grande esta zona. Entonces en una pequeña zona se va radial y axialmente. Pero de ahí la básica, con mayor parte del impulsor, el fluido se va radialmente. Solo radialmente, claro, tangencialmente también. ¿Listo? También tangencial, también tangencial. Pero acá el movimiento del fluido es radial, axial y tangencial. Siguiendo axial, siguiendo la dirección del eje, abriéndose en los radios del impulsor, es la circunferencia, y tangencial a la circunferencia que forman las dos capas del impulsor. Listo, qué interesante dibujar esta sección del impulsor con el eje. Listo, qué interesante. Y en las dos capas del impulsor dibujar el dibujo barrido por ese álave en un plano axial. Es vital que lo entiendas. En el impulsor lo corto con un papel plano axial y el álave lo hago que se pinte en el plano axial. Oye, en ese plano se puede, si yo divido el canal en un punto donde se divide el caudal total hacia arriba y hacia abajo en la mitad, ese es el diámetro a la entrada y aquí está el diámetro a la salida. Diámetro a la entrada, diámetro a la salida. Diámetro a la entrada, diámetro a la salida. ¿Listo? Y tengo de 1, de 2. Qué interesante. Mira, el B2. El D fino. No importa, déjalo ahí. El D1, el D2, el B2. Profesor. Y este parámetro de forma de 2 sobre D1, tan importante. Mira, de 1 a 3 a 1 a 8, de 1 a 8 a 2, 2, de 2, 2 a 3, 5. Fíjate, está relacionado a lo que después estudiaré en base de análisis semejanza como el grupo adimensional que define la familia de turbobombas. Va a estar bonito estudiar con lo que ustedes. Y yo, claro, me atrevo a decir sobre el método de análisis dimensional y semejanza porque lo hemos hecho en una unidad completa en mecánica de fluidos. Ahí comenzó a explicarse el gran método científico-tecnológico del método de análisis semejanza. Claro, debes llegar a este curso sabiendo eso, ¿no? ¿Listo? Muy. Profe, aquí sí se ve un impulsor que, mira, interesante. Todo el recorrido tiene radial y axial el avance. Bomba, bomba de hélice, solo hélices. ¿Cómo no? Es una parte y hay 2 o 3 de estas. Este es un eje y este cuerpo que coge las álaves está alrededor de todo el eje y habrán 2, 3, 4 hélices. ¿Listo? Estoy en un plano que corta, ahí está, en un plano que corta al eje y se dibuja, porque esto puede estar, no será así, sino así, ¿no? ¿Listo? Inclinadito y de ahí al voltearse el impulsor, se dibuja en el plano axial. Muy bien, claro. Plato posterior, capa delantera. Qué interesante. Para tener, es un dibujo de sección que me debe permitir necesariamente, con mis prerequisitos, visualizar la realidad geométrica física de estos impulsores, donde se realiza el principio de campo de velocidades,
el principio de Euler, la inversión de la ley de Newton con el método del volumen de control que permite el intercambio energético. Profe, este y este sí son definitivos. Impulsores, ahí mismo ve, profe. Entra, plato delante, plato atrás. Esto tiene una cubierta. Por acá se produce la recirculación. Acá está una cubierta, no la he dibujado. Por aquí se produce la recirculación. Acá está, no, acá está el cierre de la bomba. Aquí está la parte posterior, la parte delantera, por acá recirculación, por acá masa muerta batida, ¿no? Parte posterior, parte de la carcasa, por acá la recirculación, por acá la masa muerta de bombeo, empaquetadura. Profe, entonces, aquí atrás, ¿no? Cierra, aquí empaquetadura, ¿no? Aquí las volutas, ¿sí? Cuando salga por acá, profe, acá que estamos. Entra, sale. Listo, acá, por aquí hay una capa, listo, muy bien. Y aquí se produce la recirculación. Capa de atrás, capa adelante. Aquí no le han puesto capa adelante. Que se dieron cuenta que no se necesita rigurosamente. Pero por eso si no se va para allá, no. El fluido entra y siente la acción de los álabes. Y sí es cierto, como si hubiera una capa adelante, por acá, por la zona donde no se ha afectado por el álabe, recircula hacia acá. Listo. Y después vas a ver, no le he dibujado una, donde le quitas la capa de atrás, la placa de atrás y la placa de adelante y solo pones los álabes. Clasifica el impulsor con dos capas, con una capa, sin capas. Y peor todavía, quería avisarte, ¿no?, que aquí hay un impulsor de doble entrada, un diseño sofisticado, lo veremos. ¿Qué? ¿Dónde? Entra por acá, por los dos lados, sí, y coge el álabe por los dos lados. Entra, y desde aquí, hijo, desde aquí, hasta aquí, este es álabe. ¿Entiendes? Entonces, ¿el impulsor cuál es? Capa acá, entrada aquí. Profe, ¿no estábamos viendo una sola entrada? Sí, pero aquí te estoy poniendo de dos entradas. Aquí te estoy poniendo de una entrada con un lugar de tener dos capas, solo la capa posterior sin la capa delantera. No hay problema. El fluido que está en esta parte, ¿no?, entre, ¿no?, en los conductos que se establecen en el impulsor, que están afectados por el impulsor, va recibiendo el intercambio energético y regresa, y hasta la capa de la carcasa, listo. Hay una zona que viene por acá como recirculación, como venía por acá, no salía y venía por acá como recirculación, listo. Pero acá al impulsor, listo, no le hemos puesto una de las capas. Acá tenemos de dos entradas sin capas, de dos entradas con capas. Listo, está perfecto. Estas son, tú tienes que leer que ese dibujo que iba a ser, me parece, representar. ¿Qué quieres ver si quisieras hacer imaginación de dibujos, ¿no? Animados bien bonitos, pero no, aquí es un dibujo perfecto de secciones, de interpretación de ingeniería, que me hace ver dos entradas, impulsor, esta es la sección, esta es la sección, esta es la sección, los álabes pueden ser curvitos, pero se dibujan en un plano que corta al eje. Muy bien. Ese plano que contiene al eje se llama plano axial, ya veremos ahorita. ¿Listo? Y los álabes se pintan. Cuando giras, aunque sean así, no son, entonces son curvos, pero cuando vienen se van pintando y sale el álabe pintado.
sale el álave pintado. Qué interesante para ingresarnos a los impulsores no sin dos capas, sino con una capa. Y ahí te he dicho de una entrada con ninguna capa, de dos entradas con ninguna capa. Qué interesante. Visión espacial de las turbomáquinas hidráulicas. Voy a hacer que veas, ¿no? Geometría de turbinas. ¿Listo? Ya, impulsores, 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 volutas, carcasa, volutas, carcasa, ¿no? Impulsor, un álave, el sólido, una entrada, impulsor con dos capas, los álabes, el eje en la parte de atrás, listo. Impulsor con el motor eléctrico, una entrada, ¿no? Solo radial y tangencial, el fluido en el impulsor, solo radial y tangencial, listo. Y una vista de sección de una bomba, de una turbobomba. Y ahora estaríamos en visión espacial viendo turbinas. Pero me parece, por conveniencia, que ahí nos quedamos como video. Para hacer eso, que es todavía parte del ítem 1.6, como un siguiente video. Dejamos de compartir, estamos con ustedes, ¿cierto? Estamos con ustedes y vamos bien. Y vamos bien, calculadamente lo que se tiene que entregarte. Algunas veces lo creemos pertinente, completar, ¿no? Algunos aportes de diferente, pero el eje central nos regocijamos en la suerte de la Escuela de la Cooperación Italiana en el nombre del doctor ingeniero Giovanni Zucchi, maestro nuestro. Es un gusto el que les habla Guillermo Quevedo. Disculpen. Nos vemos en el tercer video. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, juventud. Hasta luego, señores. Hasta luego, amigos. Hasta luego, compañeros.